Una voz que siempre se ha levantado para defender la democracia en Venezuela, para pedir la libertad de los presos políticos, para reclamar el atropello a la democracia, es la del expresidente Andrés Pastrana, a quien tengo el gusto de tener la tarde de hoy. Presidente Pastrana, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes y de nuevo un placer de estar con usted y con toda la audiencia latinoamericana. Un gusto para nosotros tenerle, presidente. Esta convocatoria ha desatado, ha profundizado la crisis en Venezuela. Pareciera una propuesta discriminatoria, pareciera una propuesta hecha para ganar tiempo, para intentar mantenerse en el poder por parte de Nicolás Maduro, y hoy la protesta en Venezuela ha sido nuevamente firme y nacional. Me gustaría tener su opinión en relación a esto. A ver, Idania, esto, qué curioso pensar que es un golpe de Estado, como lo dicen ya tantos líderes, como usted ya ha hecho mención, y ministros y politólogos y líderes de América Latina. Qué curioso que Nicolás Maduro termine dándole un golpe de Estado a Hugo Chávez, a la constitución de Hugo Chávez. Yo llamaría esto, Idania, una narcoconstituyente. Y digo que es una narcoconstituyente porque aquí lo que tenemos es el cartel de los soles, claramente vinculado con el gobierno del presidente Maduro, directamente con familiares del presidente Maduro, que lo que están buscando es, a través de una narcoconstituyente, defender un narcoestado en el cual está gobernando una narcodictadura. Y eso es lo que hace precisamente difícil para que el mundo entienda que hoy en Venezuela no podemos hablar ni siquiera de un dictador, es de un narcodictador, y que en buena parte nos afecta a nosotros los colombianos, porque ya hay 200.000 hectáreas y posiblemente más hectáreas en Colombia sembradas de coca, que son la materia prima de la FARC y de los grupos que hoy, entre comillas, llama disidentes de la FARC, que es el que le aporta la materia prima a esa narcodictadura, al cartel de los soles de Venezuela. Ahora, presidente Pastrana, ¿cuál tendría que ser la reacción de la comunidad internacional ante esta convocatoria de Nicolás Maduro? Es decir, hasta hace unos días atrás todavía veíamos países dentro del seno de la Organización de Estados Americanos que no asumían una posición frontal frente a la pérdida de democracia. ¿Cuál tendría que ser la reacción de esta comunidad internacional en un momento como este? A ver, es que ya es muy claro que es absolutamente ilegítima la convocatoria a la constituyente que hace el presidente Maduro. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Venezuela? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cuando una narcodictadura pierde, ¿qué? Sus bases. Cuando esta narcodictadura hoy del gobierno del presidente Maduro perdió a la gente, perdió a sus bases por la situación que se vive hoy en Venezuela, solo le queda utilizar la fuerza. Y es clarísimo, hoy todos los grandes constitucionalistas, los grandes politólogos de la región y del mundo han entendido que se da un nuevo golpe de Estado en Venezuela. Y fíjese, Idania, algo que me llama la atención, porque es la propia fiscal de Venezuela, la que hace algunas semanas dijo que el Tribunal Supremo de Justicia, óigase bien, dio un golpe de Estado. Es la propia fiscal de Venezuela la que califica como golpe de Estado la actuación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Yo me haría una pregunta hoy: ¿por qué la oposición no le ha pedido a la fiscal general de Venezuela que inicie la investigación al Tribunal Supremo, que ella misma catalogó que sus actuaciones violaron la Constitución, constituyéndose en un golpe de Estado?
Pues le preguntaré a alguien de la oposición esa pregunta que usted acaba de dejar en el aire. Ahora, presidente Pastrana, ¿cuál es la salida también para los venezolanos? Es decir, el diálogo no funcionó, por cierto, que uno no comprende cómo hay quien pueda pedir diálogo en este momento. Es decir, no se puede. La respuesta a lo dicho por el Papa Francisco, por ejemplo, a solicitud de los expresidentes que insisten en el diálogo, fue esta convocatoria. Bueno, me gustaría un comentario suyo antes de ir y preguntarle cuál es la salida para los venezolanos si todas las puertas parecieran cerrarse. Pero antes, ¿cómo, presidente, en una circunstancia como esta, hay mediadores como Zapatero, Fernández, que insisten, Samper, en el diálogo? A ver, yo creo que aquí dos cosas. Una, los 36 expresidentes que conformamos IDEA, más de 20 expresidentes, firmamos una carta idánea, que seguro usted ya hizo mención de ella, pidiéndole al Papa que no era posible continuar el diálogo y que le mostrábamos la otra cara de la moneda, porque le estábamos diciendo: Su Santidad Francisco, mire lo que está sucediendo en Venezuela, el diálogo ya no es posible, el diálogo fracasó. Y tanto es así, Dania, que yo creo que el propio Francisco, el propio Papa, corrigió la primera declaración que da en el avión regresando de Egipto, de su visita papal a Egipto. Corrige esa declaración, ¿cuándo? En el Ángelus. Al domingo siguiente en Roma. Si usted se da cuenta, es muy interesante ver cómo el Santo Padre leyó claramente cuál era y cómo debería ser su posición en Venezuela. Y si uno lee ese documento, que seguro viene del secretario de Estado, que yo creo que el secretario de Estado, con la comunicación del pasado, si mal no recuerdo, el 6 de diciembre, donde fijó clarísimamente la posición del Vaticano, el Papa lo que hace es corregir su declaración o rectificar su declaración que da en el avión a los periodistas, y en el Ángelis claramente dice cómo y de qué forma se debe resolver la situación en Venezuela. Y es lógico. ¿Por qué? Porque si hay alguien hoy que ha asumido un liderazgo importante en la crisis actual venezolana, es la Iglesia Católica. Y de otro lado, que son los jóvenes, que los jóvenes se mantienen en la calle, que los jóvenes se mantienen. Hoy estamos viendo y encontramos ya en Venezuela que la gente está reaccionando precisamente a esta narcoconstituyente convocada por el presidente Maduro, y están reaccionando porque se están violando sus derechos. Todo el mundo comienza a conocer de verdad cuál es la situación en Venezuela, y por eso la reacción a esta narcoconstituyente convocada por el propio presidente Maduro. ¿Cuál es la salida, presidente, para los venezolanos? Es decir, ¿cuál tiene que ser la hoja de ruta según su criterio para la oposición en este momento? Yo creo que hay varios mecanismos que yo he venido diciendo. Hoy le planteo lo de la fiscal. Sí. ¿Cómo así que la Fiscalía dice que hay un golpe de Estado del Tribunal Supremo y no se inicia la investigación? Segundo, la Organización de Estados Americanos. Yo creo que si alguien se la ha jugado precisamente por la defensa de la democracia, los derechos humanos, la crisis humanitaria, la de salud, la violación de los derechos de la libertad de prensa, en fin, ha sido Almagro, ha sido la OEA. Y es precisamente a través de ese organismo como tiene que venir la aplicación de la Carta Democrática, no simplemente que cree el presidente Maduro, que decir que se pueden retirar de la OEA, que no se va a aplicar y que podrían continuar marchando. No, yo creo que aquí lo importante es fortalecer la posición de la OEA a través de su secretario general, punto número 1. Segundo, la Asamblea Nacional Venezolana, de todos los temas que ellos han venido impulsando últimamente, las declaraciones que han venido haciendo últimamente, de que ya no es posible el diálogo, que hay que buscar salidas distintas, canales institucionales como la Organización de Estados Americanos, creo que también es muy importante, porque yo creo que claramente hoy el mundo, los venezolanos son los primeros, el diálogo como está planteado, con el expresidente Samper y los expresidentes Torrijos, Zapatero y Fernández, está muerto, y que hay que buscar esa salida que la viene dando la propia institucionalidad, porque aquí sí hay algo, y yo siempre lo reitero, Dania, es muy importante recalcarlo ante el mundo, es la defensa de la democracia por parte de la oposición.
todas las actuaciones que siempre han solicitado la Mesa de la Unidad o los partidos de oposición en Venezuela, siempre es dentro de los cauces constitucionales. Y todo lo que estamos viendo hoy por parte del gobierno del presidente Maduro en búsqueda de soluciones a los problemas de Venezuela es precisamente a través de cauces no constitucionales, violando la Constitución. La calle sigue siendo una herramienta, la calle no debe enfriarse. No, no, de ninguna manera, es que no hay otra alternativa. Hoy la gente, las imágenes que estamos viendo, ya los jóvenes que son los que están poniendo el pecho, más de 27 muertos, sí, llevamos en un mes, la comunidad internacional tiene que reaccionar. Yo hoy lo decía, que es la propia comunidad internacional la que tiene que llamar la atención, si es a través de la Organización de Estados Americanos, si es a través de las Naciones Unidas, pero la calle va a mantenerse. Ya los venezolanos saben que no hay reversa, y el gobierno de Maduro ya sabe que él perdió las bases y que el problema grave en este momento que estamos viendo es que solo lo que tenemos por parte de ellos es la represión, el uso de la fuerza en contra de la expresión legítima y democrática del pueblo venezolano. Y estoy seguro, Dania, que muy pronto, porque yo creo que hay un cambio de mentalidad también de los Estados Unidos, hay un cambio de mentalidad también en Europa, uno lo siente en el gobierno americano, uno lo siente en la Unión Europea, que hay un cambio muy fuerte. Al fin y al cabo hubo un cambio de gobierno, y con ese cambio de gobierno también hay un cambio de política hacia la región, y que es importante entenderlo. Pues quiero agradecer a Andrés Pastrana, presidente de Colombia, por estar con nosotros en vivo y directo en Bogotá. Buena tarde para usted, presidente. Muchas gracias, Idania.